Un Ciencia Podcast. Me reconocí después de la muerte de mi madre, porque mi madre iba a la escuela acá en la calle Vélez y Casero, cuando niña. ¿Y qué hacían? Le pegaban, la maltrataban, india piojosa, de esto, lo otro. Que optó por guardarse, no pudo estudiar, aprendió a leer y escribir, y cuando nosotros fuimos a la escuela, ella aprendió a leer y escribir. Escuchábamos a Hugo Acevedo, un importantísimo referente de la comunidad comechingona del pueblo de La Toma, en la ciudad de Córdoba. Acevedo, fallecido recientemente en noviembre pasado, víctima del COVID, fue un gran luchador por los derechos de los pueblos originarios. Hoy en día no existen más los aborígenes en Córdoba, no hay más. No, ¿cómo no es? Estamos nosotros. O sea, hoy nosotros no somos los descendientes de, somos los que estamos, los comechingones que estamos hoy en día. Formaron una nación sin tener en cuenta eso, una nación ficticia. En otros lugares se reconoce a quienes vivieron antes y son parte de. Acá no, se borra todo y por eso es que esta lucha. Estoy por reivindicar a mis padres, a mis ancestros, para eso estoy acá. Estos audios pertenecen al documental Canchira, la huella del comechingón, un documental producido y realizado por el área audiovisual de la Prosecretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. El documental Canchira, la huella del comechingón, refleja y muestra la lucha de las comunidades comechingonas de la provincia de Córdoba por recuperar sus derechos perdidos. José María Bonpadre, investigador y docente en la Universidad Nacional de Córdoba, nos cuenta que la historia de Córdoba no comienza con la llegada de los españoles en el siglo XVI. En este territorio ya existían formas de organización social, política y económica desde antes de la fundación de la ciudad de Córdoba en 1573. ¿Qué hacen los españoles en la política colonial? Crean las encomiendas, como en otras partes del territorio, que son formas de reducción al trabajo generalmente vinculado a la tierra, pero también van conformando a los efectos de la reestructuración productiva del territorio pueblos de indios. Va a haber muchos pueblos de indios de Córdoba y uno de ellos es el famoso pueblo de La Toma, que se crea en el oeste de la ciudad y se reducen a un montón de indígenas de diferentes grupos que se habían encontrado en Córdoba, pero también sectores no indígenas, pero que van a ser marcados como indígenas dentro de esos pueblos. Negros, que es la categoría colonial, mestizos y que van a conformar la población de La Toma. A finales del siglo XIX van a avanzar sobre los pueblos indios de Córdoba en el marco de un boom inmobiliario que registra la ciudad y de reestructuración de barrios de la ciudad. Hoy sabemos de la voz de las diferentes comunidades, hacia adentro de las familias, de contarse por generaciones todo lo que es la historia de su comunidad, las vivencias, y eso está muy marcado sobre todo los espacios y los momentos de sufrimiento que los miembros de los entonces pueblos de indios tuvieron que atravesar a partir de que se les expropia la vida comunitaria, o sea, su vida cotidiana criando animales, haciendo huertas comunitarias, podríamos decir, o cultivos comunitarios. Entonces esa vida comunal es un antes y un después en la historia cordobesa y tiene poco más de 100 años. El documental Canchira recorre la historia y la actualidad del pueblo originario comechingón. Pablo Reina, historiador y docente, cuenta una particularidad de su historia familiar. Y eso me decía mi viejo cuando hacía la casa, me decía, claro, el abuelo lo que hacía es meter la caña arriba, le ponía una torta de barro y después arriba ya le metía como una capa así ya de cemento. Así. Y lo que hizo, para que la gente no diga que era una vivienda indígena, la alisó todo en la parte de adelante, en una punta, en un poste y en el otro poste, metía un clavito de un lado y del otro, tiraba un hilito y le ponía ferrite y marcaba, tac, hacía como una marquita. Después arriba subía otro poquito y marcaba. Entonces quedaba todo rayadito y después le dibujaba el ladrillo. Para que no parezca una casa indígena, claro, para que no parezca un rancho. Teresita Villafañe, curaca del pueblo de La Toma, manifiesta con orgullo el ser y el sentirse comechingona. Éramos 14 hermanos y a todos nos dijo, ustedes son comechingones. Pero hay que autorreconocerse porque hay hermanos que dicen, no, yo soy español, vengo de España. Y yo con orgullo
me autorreconozco lo que me dijo mi papá. Ustedes son comechingones y han tenido en la familia, dice, importantes curacas, casi que decía él. Así que siéntanse orgullosos, no tengan miedo. Y eso es lo que me quedó en mi corazón, ¿no? De decir y no tener miedo a quien me enfrente, decir soy comechingona. Eric Rojas, líder espiritual y político en la comunidad comechingona de Pocho, en Tras la Sierra, es además un reconocido hilandero y sus tejidos son admirados en la zona. Eric nos cuenta qué significa, qué es una minga. Una minga es un trabajo comunitario que se hace. Para uno, como ser yo, pido para que la gente venga a mingar para hacer, pongámosle, desmonte, para cosechar, para sembrar, o techo, o adobe, o hilar en este caso. Entonces los otros vienen y me hilan para mí y yo a cambio de eso les doy de comer y de tomar. Y eso es, trabajo en colaboración. Y yo a la vez quedo en deuda con todos ellos. Después si ellos me invitan a otra minga, yo tengo que ir y hilar. Y eso es la minga. Mirta Bonín, antropóloga de la Universidad Nacional de Córdoba, nos cuenta cómo la ciencia, fundamentalmente la antropología, a través de sus museos como el de La Plata o el Etnográfico de Buenos Aires, fueron parte de un modelo de país y de Estado en donde los pueblos originarios no estaban incluidos. El caso del Museo de La Plata fue creado en el siglo XIX y el Museo Etnográfico en 1904, comienzos nomás del siglo XX. En ese periodo se desarrollaba en lo que era el país recién constituido como tal, como Estado-Nación, políticas de exterminio hacia los pueblos originarios. Y los museos, estos museos, sobre todo el Museo de La Plata y el Museo Etnográfico, jugaron sus roles en esto. Por ejemplo, había instrucciones para los militares que estaban en el campo militar, en la lucha, para que pudieran recuperar de alguna manera a los indígenas que eran muertos en estos genocidios, en estas matanzas, que luego fueron procesados como si fueran objetos, descarnados, y ahí se empezó a construir esta idea de que lo que ingresan no son personas, son restos óseos, ingresados a los museos como objetos de estudio. Son muestras de culturas que están desapareciendo, de individuos que están desapareciendo. ¿Por qué? Porque este nuevo Estado no incluía a estas poblaciones, por eso estas grandes matanzas. El documental Camchira, la huella del comechingón, es un documental producido y realizado por el área audiovisual de la Prosecretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo lo que entiendo que hicieron los abuelos y los bisabuelos era guardar el silencio como una forma estratégica. Sí. Es cuidar la bracita, es decir, se pasó la noche, o estamos entrando en la noche, mejor dicho, todo el mundo se va a dormir y queda la bracita, y para arrancar el fuego el otro día se lo cubre con ceniza y después al otro día, en otro momento, se lo descubre y el soplo, que es la vida misma, así, hace que se prenda el fuego nuevamente. Entonces yo pienso que los abuelos hicieron eso ahí, cuidaron la bracita, escondieron ahí hasta la expresión más mínima por ahí de la cuestión identitaria, y bueno, y que nos está tocando por ahí a nosotros, por todas las señales que uno va teniendo. Y debemos recordar siempre que somos parte de la tierra y no dueños de la tierra, porque ella nos contiene y gracias a ella tenemos esta vida. Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast, Universidad Pública, conocimiento público.